Ok, entendí. Eso lo voy a grabar en la nube entonces. Alright. Bueno, entonces comenzamos. Bienvenidos todos los colegas a esta conferencia del mes de abril del 2024. Ya tenemos quórum en la sala. Quiero recordarle a todos ustedes que todas estas presentaciones son grabadas y son colocadas en el sitio de YouTube de la Sociedad Venezolana de Geofísicos, SOB Geofísicos, para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento y a su velocidad. Hoy empezamos esta serie de conferencias, el tema especial del proyecto de Geociencia Integral de los Andes de Mérida, el proyecto GIAME, un proyecto muy interesante, donde participaron un gran número de técnicos, profesionales, profesores, doctores, etcétera, de los principales institutos en Venezuela, de PDVSA, de la Simón Bolívar, de la ULA, de FUNVISI, etcétera. Y hemos planificado tres presentaciones que cubran la temática de geodinámica, de gravimetría y de sísmica. Y hoy empezamos con la temática de geodinámica con el profesor Franco de Mar. En este momento voy a llamar a Alejandro González. Alejandro González es estudiante de geología de la Universidad Central de Venezuela y él es colaborador pasante de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Estos eventos son patrocinados tanto por la Sociedad Venezolana de Geología como la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos. Alejandro está en estos momentos en la Universidad Central de Venezuela y él se va a encargar de hacer la presentación del profesor Franco de Mar y en la parte final de las preguntas o comentarios que tengamos en esa sesión en los últimos 10 minutos. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, saludos desde la Universidad Central de Venezuela y por medio de la Sociedad Venezolana de Geólogos les damos un fuerte abrazo, bienvenidos a la charla. La ponencia del día de hoy, ya para entrar un poquito en materia, como conocerán, la hará el profesor Frank Audemars, profesor que ha hecho vida en la Universidad Central de Venezuela. Procederé a leer un poco de su currículum. El profesor egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1984 con maestría y doctorado en tectónica de la Universidad de Montpellier, segunda de Francia en 1989 y 1993 respectivamente. Es un profesor titular activo de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica en pregrado desde 1995 y en posgrado desde 1999, siendo en este último creador de la cátedra Ingeniería de Fallas Activas. Actualmente es asesor de FUNVISIS desde su jubilación como investigador a inicios del 2020, donde elaboró 34 años ininterrumpidos, siendo jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra por 12 años. Ha dedicado 40 años al estudio de la tectónica activa de Venezuela y a la geodinámica del margen meridional caribe, con particularidad énfasis en la cartografía y caracterización sismogénica y en la evaluación de paleosísmica de fallas generadoras de terremotos en tierras y costas fuera, así como en las áreas de sismología histórica, efectos inducidos por los terremotos, movimientos en masa, licuación y tsunami, amenazas sísmicas y riesgos geológicos en sentidos más amplios. Y en más recientes, en geodesia satelital, ha trabajado en proyectos científicos en colaboración con Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México y Perú. Ha publicado más de 200 artículos arbitrados nacional e internacionalmente con un índice HD39 en Google Scholar. Igualmente ha dirigido numerosos proyectos científicos y asesorías técnicas en dichas áreas, al igual que una treintena de tesis de pregrado y una docena de posgrado al nivel nacional e internacional. Ha observado los cargos de vicepresidente de la International Association of Geomorphology para el periodo de 2005 a 2009 y de la International Union for Quaternary Research para los periodos consecutivos 2011, 2015, 2015, 2019. Actualmente editor regional por Venezuela de Journal of South America Earth Science desde 2011, miembro correspondiente de la Asociación Geológica de Argentina
desde agosto de 2020, investigador adjunto del CICESE mexicano y para periodo 2023-2026. Personalmente, un profesor que le ha dado mucho a la universidad. Tuve la grata experiencia de que fuera mi campo largo en Falcón, donde aprendí bastante de todo el tema estructural. Y bueno, muy agradecido por la oportunidad no solamente de representar a la Sociedad Venezolana de Geólogos, sino a presentar a un profesor que realmente le tengo bastante cariño. Lo dejo con usted, profesor. Profesor, ahora puede proceder a compartir su pantalla. Ajá, Trabajo. tienes que dejar de compartir la tuya, Gabriel, creo. Ok. ¿Qué tal? Bueno, ahí voy. Parece que me permite hacer override sobre tu presentación. Ahí Avísame va, ahora qué sí, ya pantalla. salió, ya salió. Bueno, muchas gracias por la invitación a este ciclo de conferencias de la Sociedad de Ingenieros Geofísicos para el año 2024. Gracias por esta oportunidad que me brindan de poder hablarles un rato y mostrarles algunas de las cosas que hemos generado a través de los años. Igualmente estoy agradecido a la Sociedad eh, de Geólogos Venezolanos, quien también coauspicia esta, esta presentación, esta conferencia invitada. Hoy vamos a mm, volver sobre un tema recurrente de los últimos años, eh, sobre el contexto geodinámico de los Andes de Mérida, puesto que fue el corazón de un proyecto financiado por FONACYT, dirigido por Michael Schmitz, acompañado de un grupo de colegas de FUNVISI, ULA, UCB y USB, que nos centramos en justamente evaluar esta cadena y el contacto de placas tan complejo que tenemos al oeste de Venezuela, que es algo de lo que vamos a ir revisando en el día de hoy. Para hacer un poco de... Esto no está avanzando. Esto no está... Perdonen, pero esto no me está permitiendo. Déjenme salir un momento y volver a entrar a ver si quiere adelantar, porque no está adelantando. Profesor, quizás el problema sea darle primero a modo presentación y después compartir su pantalla con nosotros. Ah, ok. No arranco en modo presentación de una vez, sino en modo normal. Ok, déjenme probar ese Sí, camino. comparta la pantalla completa y luego coloque el modo presentación, a ver si así le permite. Si no, coloque ya la vista preliminar de la diapositiva y luego comparta su pantalla. Ajá, tengo la otra opción. Vamos a ver si por este lado. Y aquí dices tú que vayamos a modo compartir. Ok, vamos a ver. Correcto, gracias Alejandro. Es que De nada, profesor. cada una de estas plataformas tiene una forma distinta de arrancar. Gracias. Con esta presentación quiero traerles una anécdota que es un poco el inicio de Guíame. En el año 99, el mismo doctor Michael Schmitz, convocado por sus colegas alemanes en la ocasión del cuarto International Symposium on Andean Geodynamics que iba a tener lugar en Göttingen, en Alemania, le piden al doctor Schmitz que hagamos una presentación sobre los Andes de Mérida. Michael me delega este trabajo
se presenta este trabajo en Gotinga y de él va a surgir este trabajo que armamos mi hermano Felipe Udemar desde el mundo petrolero y Frank Udemar desde el mundo de la Academia de Investigación. Para su conocimiento, cuando hicimos este artículo en el año 99, cuya aceptación final fue en el 2002, después de mucho parto, por cierto, por parte de los árbitros, porque no querían dejar pasar algunas ideas, logramos publicar este trabajo, que era una síntesis de la información disponible en Venezuela sobre estos Andes de Mérida. Esto realmente tiene poca actividad de campo ligada, poca investigación propia, pero sí un trabajo de compilación y síntesis bibliográfica e integración de datos de todas las áreas para poder producir este artículo. Es un déjà vu porque en esta ocasión, 25 años después, Michael Schmitz me pide que haga esta presentación introductoria al proyecto Guíame. Y la razón es muy sencilla. Este artículo va a ser la base para justificar en 2012-2013 ese financiamiento FONACYT que nos va a permitir estudiar los Andes de Mérida con mayor profundidad. Porque la primera conclusión a la que llegan los Audemares en este artículo es que se puede decir lo que uno quiera de los Andes de Mérida porque lo que se conoce es pelicular, es la parte muy superficial. En el mejor de los casos, en la cuenca de Maracaibo, la de Barinas, llevamos a unos pocos kilómetros de profundidad, de repente unos 10, 12 kilómetros, pero no estamos viendo la estructuración ni siquiera cortical de esta cadena. Y esto da base a la generación del proyecto Guíame, cuyo acrónimo también es de mi peculio, para estudiar la estructuración profunda de los Andes de Mérida. Y es una gran oportunidad volver a pasar sobre este artículo de nuevo, porque después de 25 años hay una cantidad de gente, y digo una cantidad de gente porque es el artículo, por lo menos en mi carrera profesional, el más citado, con más de 300 citas, que debo reconocer que la mayoría de la gente no entendió nada. Entonces, o entendió muy poco. Y esto me da la ocasión de poder revisitar este artículo y esclarecer algunas esquinas oscuras que tiene el artículo, tal vez ligado a mi excelente inglés o a mi excelente inglés castizo. Entonces, entremos en tema y miremos en detalle estos Andes de Mérida y qué conocemos sobre estos Andes, qué sabemos de esta cadena andina. Vamos a pasar por una serie de parámetros, de aspectos que vamos a ir visualizando uno detrás de otro. Lo primero que vamos a ver es que es un orógeno, una cadena de orientación noreste-suroeste, como muestra esta imagen identificado por las letras ME. Esa imagen digital nos permite observar claramente cómo sobresale la cadena andina, los Andes de Mérida o Andes venezolanos, sobre las regiones vecinas del lago de Maracaibo y la cuenca de Barinas, que es la parte alta de la cuenca del Orinoco en territorio occidental venezolano. Para mucha gente es parte de los Andes de Sudamérica. Vamos a demostrar que en realidad esta cadena, que la tenemos al noreste de la elipse, no guarda relación ni siquiera topográfica con la cordillera oriental de Colombia, porque en diagonal atravesado se encuentra el macizo de Santander de orientación nor-noroeste, sur-sureste. Pero si vamos a aspectos geológicos, esa transversalidad igualmente está representada en el grano estructural de las estructuras geológicas principales de la región. Aquí podemos ver en este trabajo de organización del territorio colombo-venezolano en grandes unidades
tectonoestratigráfica. Ahí tenemos el macizo de Santander en un azul intermedio. Y está totalmente diagonal a la cordillera oriental de Colombia, que está en color gris claro, y los Andes de Mérida, que están en azul pastel. O sea que definitivamente no hay continuidad entre una y otra cadena para ya decir que los Andes de Mérida es la extensión norte de los Andes suramericanos. Esta contiene esencialmente tres grandes unidades, digámoslo así, de rocas distinguibles fácilmente en un mapa geológico, un núcleo precámbrico paleozoico, un margen pasivo que lo inunda de edad Cretácico, eventualmente Cretácico-Jurásico con fases extensionales en los estadios iniciales, y finalmente la cadena tiene en sus márgenes rocas del Neógeno, que nos van a indicar en gran parte la edad de la deformación de esta cadena. Aquí lo vemos en una forma de repente más simplificada. En rosado rojizo tenemos los granitoides, y las grandes unidades del Paleozoico precámbrico van en los tonos de grises hasta el azul claro de la formación Palmarito. El Neógeno está en blanco y se confunde con las cuencas vecinas. Pueden ver que la cadena está tectónicamente controlada por dos frentes inversos que aquí aparentan ser divergencias contrarias. Vamos a ver que estas divergencias en verdad son un poquito más complicadas que lo que por mucho tiempo se pensó. Y esto fue fundamental para la generación de los perfiles de sísmica profunda que se iban a adquirir en GUIAME 2013 en adelante. Importante entender de que esto no es una cadena única en un bloque tectónico único, sino que es una cadena que tiene variaciones laterales en su estilo estructural y tectónico. Esta figura en forma relativamente simplista nos separa a los Andes en tres sectores mayores. Un sector suroeste donde las estructuras más bien sobrecorren al noroeste. Un sector central que parece más bien divergente para algunos autores. Todavía hay parte de la estructura sur que está en este sector central. Y el sector más norte, más noreste, que tiene vergencia sur y no tiene sino un bloque tectónico al norte, que es el bloque triangular de Trujillo, y no tiene vergencia hacia ese lado. Esto lo vamos a ver progresivamente en forma más detallada en las siguientes láminas. Aquí entendemos la razón mecánica de por qué la parte sur de los Andes es de vergencia noroeste, vergencia hacia el norte principalmente, porque la región, los Andes de Mérida, están afectados por el indentor de Pamplona, como fue publicado inicialmente por Boanet entre el 82 y el 85, y más recientemente por Velandia en esta década. Este indentor deforma la falla de Boconó, le produce una doble virgación para conectarse luego con el sistema de Guaycáramo en territorio colombiano, y este sector central entre las doble virgación es esencialmente transcurrente sinestral fuertemente inverso, con fuerte componente inversa. Aquí vemos una figura de Velandia que nos muestra esta condición, donde vemos el indentor de Pamplona afectando los Andes de Mérida y punzonando al macizo de Santander, donde pueden ver que los estilos estructurales son muy distintos, como les decía. Fíjense que Santander, el macizo de Santander, tiene una estructuración que está más bien controlada por accidentes transcurrentes
de orientación nor-noroeste, sur-sureste, como la falla de Santa Marta, Bucaramanga. Bucaramanga en este sector del macizo de Santander. Veamos algunas líneas sísmicas. Aquí líneas sísmicas retomadas de la tesis doctoral de Felipe Udemar, del año 91, presentada en la Universidad de Rice. Vemos que el flanco norte está compuesto por un stack de escamas que componen una zona triangular que despega la depositación neogenocretácica en corrimientos pasivos de techo. La cuña de crecimiento, que la ven en amarillo pálido, nos indica la edad de esta cadena. Para que se vayan acostumbrando, esa discordancia es la del Mioceno medio. Esto nos diría que la actividad de la cadena no es superior a esa edad. En el flanco sur, la línea inferior, podemos ver que fallas como Abejales también tienen la misma divergencia y están basculando la secuencia de la cuenca de Barinas también con una cuña de crecimiento de igual edad. Pero el sistema es todo divergencia oeste, como lo muestra la interpretación de la línea superior resaltado en la caja verde. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Ahora vayamos al sector central, donde el sistema es divergente. Es decir, tenemos el corrimiento al norte que sobrecorre al norte sobre la cuenca de Maracaibo y en el sur que sobrecorre hacia el sur sobre la cuenca de Barinas. Para algunos, esos corrimientos pueden ser superficiales. No es la vergencia principal y se piensa para esos autores, como mi estimado hermano Felipe Udemar, que considera que gran parte de todavía esa parte central tiene vergencia hacia el norte. El modelo propuesto para esta zona de divergencia para algunos autores fue modelo en flor positiva, parecido al modelo de Taboada et al. Del 2000 para la cordillera oriental de Colombia. En Venezuela, esta proposición es del año 56 por parte de Emil Roth, retomada luego por Belice en los 90 y por Estefan previamente a final de los 80. Termina su tesis doctoral de Estado en el año 85, creo, o entre 82 y 85, y él propone que los Andes de Mérida, como está indicado en la caja verde, es también divergente, es una estructura en flor positiva para estos autores. En este sector central, bueno, podemos observar que el flanco norte es muy parecido a lo que los mostré en la línea anterior. Hay están de escamas, con zonas triangulares, con corrimientos pasivos de techo, típicas zonas triangulares, donde la sedimentación muy importante oblitera en superficie la actividad de esos sistemas de acortamiento que son enraizados profundamente en el basamento de la cadena andina. Algunos de esos corrimientos, como el de Colón, sí cortan la secuencia, a diferencia de la lámina de la izquierda. Ejemplos más al norte, dentro del mismo sector, vemos que hay accidentes como el corrimiento de Arapey y el de Las Virtudes, más al este, que en algunos casos van a interferir de forma hasta frágil con la cuña de crecimiento. En el caso de corrimiento de Arapey, en ambas láminas, vemos que flexionan la cuña de crecimiento. O sea, ya no está solo claro que la cuña de crecimiento está ligada al levantamiento de la cadena por estos sistemas de escamas, sino que las mismas escamas están deformando esa secuencia molásica.
clara evidencia de que ese frente es activo. Esta figura del artículo Audemars y Audemars 2002, lo que nos traía era la contraposición de ambos frentes, y para eso habíamos volteado en espejo el flanco sur para poder compararlo más directamente con el flanco norte. La diferencia principal entre los dos flancos es el espesor de la cuenca, el espesor de sedimento retenido en cada cuenca, pero el estilo estructural es muy parecido. Si se dan cuenta, las zonas triangulares, las cuencas piggyback, las rampas y despegue, las rampas en profundidad son muy parecidas desde el punto de vista geométrico. O sea, la estructura geométricamente para ambos flancos es muy similar. Sin embargo, hay diferencias sustanciales en la cantidad de depósitos molásicos incluidos dentro de esta deformación. Para el sector más norte, la vergencia es solo sureste y es muy parecida a la que estábamos viendo en la figura en espejo. En realidad, si se dan cuenta, en amarillo le he resaltado la misma línea, flanco sur en espejo, la línea con flecha amarilla. Al final de cuentas, en realidad, es la misma que interpreta Duerto aquí, muy parecido a la interpretación que presentamos nosotros y que no es muy distinta a la que presenta Sánchez et al. 1994 en la parte superior de esta figura. Como se dan cuenta, la interpretación de muchos autores en función de la sísmica utilizada y de la sísmica disponible, nos contentamos con entender la estructura en superficie. O sea, hemos interpretado esencialmente la deformación de cobertura. Sin embargo, cuando uno ve en la proposición de Felipe Audemars en el 97, él piensa que todavía los corrimientos de vergencia norte que teníamos en el sector sur están aquí y serían responsables de esa geometría que presenta el corrimiento más occidental de esta línea. Entonces, les digo, hay en este sector la posibilidad de que exista o que coexistan estructuras más superficiales de vergencia sur con estructuras más profundas de vergencia norte. Ahora veamos que esta cadena acomoda partición de la deformación, y aquí entre flechas azules pueden ver un rasgo muy notorio de los Andes de Mérida, que es la falla de Boconó. La falla de Boconó es una falla transcurrente destral que en los Andes de Mérida tiene al menos 350 kilómetros de largo. Y en esta imagen de radar SLAR, lo que podemos apreciar es una serie de valles alineados que corresponden a la erosión lineal de ríos intramontanos de suroeste a noreste, el Torbes, el Mocotíes, el Chama, el Santo Domingo, el Aracay, el Boconó y hasta en la ciudad de Barquisimeto, el río Turbio. Una serie de ríos que nos excavan el alineamiento, la zona de fracturación de la falla de Boconó y nos la realza de una forma tan drástica como se ve en esta imagen de radar. No hay que ser estructuralista para reconocer este accidente tectónico de tales dimensiones. Aquí vemos un mapa de fallas cuaternarias de la región, donde entonces podemos apreciar que la zona axial de la cadena está cortado por la falla de Boconó esencialmente en forma axial, pero que en el sector sur, donde están las estructuras de divergencia noroeste,
la falla de Boconó está sacada de su posición axial y transportada hacia el noroeste. Esto confirma de que esta estructuración es la dominante en el sector sur de los Andes. Esto que le hemos estado describiendo en detalle fue la base para poder definir 3 perfiles distintos en el proyecto Guíame. Y la razón es muy sencilla. Por muchos años, mucha gente ha descrito y ha propuesto modelos para los Andes de Mérida. El gran problema es que entre nosotros nos estuvimos cayendo a piedra, digámoslo en términos coloquiales, por muchos años, porque estábamos en realidad mostrando y discutiendo modelos correspondientes a sectores distintos de los Andes de Mérida. Los perfiles, algunos pasaron en el sector sur, como los de Audemar, como los de Sánchez, como una serie de ellos. Pero otros, como Rod, González de Juana, el mismo Estefan, estaban hablando probablemente del sector central de los Andes. No estaban discutiendo el mismo sector, y esto es importante tenerlo claro. Esta cadena no es un bloque, no es una unidad. Y lo vamos a ver más adelante cómo lo demuestran las dataciones de huellas de fisión. Entonces, esta cadena tiene un accidente axial de rumbo transcurrente destral que debe ser incorporado en los modelos, cosa que no se hizo por muchísimos años en ninguno de los modelos de forma correcta. Y adicionalmente, la cadena está limitada por accidentes inversos en ambos flancos. Probablemente polaridad variable en el flanco sur. El flanco norte sí es más constante a lo largo de sus 250 kilómetros con una vergencia hacia la cuenca del lago de Maracaibo. Este accidente, Boconó, forma parte de un accidente mayor que se extiende por 1.900 kilómetros entre el Golfo de Guayaquil y el Golfo Triste en Venezuela, en el Caribe venezolano, marcado por las flechas azules. Ese accidente en Venezuela se llama Boconó, en Colombia del noreste a suroeste se llama Guaycáramo, Algeciras, Sibundoy y Afiladores, y en territorio ecuatoriano se llama Chingualcosanga, Payatanga, Puná. Este sistema es un sistema esencialmente único que retoma estructuras viejas de estructuraciones anteriores y termina por fracturar y separar lo que se conoce en la literatura desde los tiempos de Pennington como el bloque norandino. Bueno, ese bloque norandino hoy no es un solo bloque, ya si ustedes entienden que en la parte venezolana está el bloque triangular de Maracaibo, que está desolidarizado de ese bloque norandino en el concepto Pennington del año 81. Esto ha sido incorporado en la mayoría de los modelos, por ejemplo, en esta síntesis que hace Masuera en su trabajo del 2019, vemos que la falla de Boconó, incorporando esta partición, está presente en todos sus modelos. No importa cuál estructuración o cuál estructura profunda haya escogido, Boconó está en todos los modelos, por lo menos como que cortando toda la corteza frágil. Esto, como les decía, permite la expulsión del bloque norandino hacia el Caribe desde el Golfo de Guayaquil. Esta expulsión ha sido muy discutida y hay muchas propuestas de mecanismo. Yo desde el año 93 me decanté por una,
y creo que finalmente es la que contribuye de mayor manera en en la expulsión de este bloque del norte de Maracaibo, del bloque triangular de Maracaibo y del bloque norandino, y es el proceso de colisión del arco panameño, que era parte de la placa Caribe, contra la fachada occidental de Sudamérica, proceso que es diacrónico como muestra el modelo de Barat, con edades incorrectas, pero que sigue más o menos ese principio. Es un cuerpo que va a venir a confrontarse, a colisionar con Sudamérica y se va a cerrar como si yo me estuviera subiendo la bragueta del pantalón. El cierre del pantalón y se va cerrando y todavía se sigue cerrando en el Golfo de Urabá. Este proceso aún no ha terminado. Probablemente algún día el bloque de Panamá sea totalmente disociado de la placa Caribe y quede acretado al norte de Sudamérica. Veamos ahora cuánto acortamiento y cuánta transcurrencia hay en este orógeno de los Andes de Mérida. Las estimaciones sobre el acortamiento de los Andes de Mérida son variables y son distintos de una posición a otra dependiendo de la ubicación del transepto que se utilice, pero el valor máximo oscila entre 50 y 60 kilómetros. Hay un consenso general de al menos entre 40 y 60 kilómetros de acortamientos acomodado por esta cadena entre sus corrimientos frontales y la deformación interna de la cadena. Por su parte, la falla de Boconó y sus compañeras desde el Golfo de Guayaquil hasta Golfo Triste han acomodado no más de 40 kilómetros de transcurrencia destral. El valor más aceptado es de una treintena y hemos visto que hacia el sur probablemente el valor es más bien de una veintena de kilómetros. Y la razón de ser, para mi entender, y lo hemos puesto en varios artículos ya, es que la falla de Santa Marta Bucaramanga no funciona más que como retardador de movimiento entre el bloque norandino más al sur y el bloque triangular de Maracaibo más al norte. O sea, es como si estuvieran viendo que el bloque de Maracaibo es Max Verstappen, mientras que el bloque norandino más al sur es Sergio Checo Pérez. A pesar que están en el mismo carro, no van a la misma velocidad. La raíz cortical de los Andes de Mérida es conocida de los trabajos de Van Wijnen de 1949. Y esa raíz cortical fue incorporada y considerada por muchísimos geólogos y geofísicos en la generación de sus modelos. Digamos que el mayor consenso es que la cuenca de Maracaibo más potente y la estructuración hacia el noroeste de la cadena, de la vergencia de la cadena hacia el noroeste, permitían explicar esta raíz cortical. Y esto lo ha incorporado casi todos los modelos. Es decir, hemos justificado la raíz profunda por una presencia de espesores más importantes de sedimentos molásicos y del terciario en la cuenca de Maracaibo que en su contraparte de Barinas. Veamos ahora en detalle que estas cuencas flexurales significan entonces que la cadena sobrecorren hacia ellas para poder denominarlas flexurales. Son distintas y pueden ver que en un caso tenemos 4 segundos de tiempo doble de viaje, mientras que en el otro flanco, en el flanco sur, estamos a la mitad, en un orden de unos 2 segundos de tiempo de viaje. La sísmica petrolera convencional que tenemos soporta esto y casi todo el mundo estamos en acuerdo con ello. Y esto está
plasmado en la mayoría de los modelos, como se los presento en esta figura. Cuenca flexural de Maracaibo más profunda, asociada a un corrimiento de alto ángulo, y una cuenca menos profunda, en la mayoría de las ocasiones, vinculada a un corrimiento de más bajo ángulo. En la mayoría de los casos, no en todos, como puede ver en el caso del modelo Audemars 91 y de Tony Kellogg's del 93. Bien, es interesante ver que esta cadena, como lo muestra este par de figuras, tiene esencialmente sismicidad somera. Sismicidad superior a los 35 kilómetros hay muy poca, y esto tiene que ser contemplado cuando querramos modelar la región, incluyendo la subducción plana del cinturón de deformación surcaribeño. Mucha gente introduce esa placa muy allá, muy por debajo de los Andes de Mérida, lo cual creo que en realidad no existe. Vean que es una cadena esencialmente con deformación cortical, y esto es muy importante porque esto va a definir que esto es más bien una cadena en deformación cortical, es una gigantesca cuña cortical, como mostraremos más adelante. Los mecanismos focales derivados de los sismos más grandes que les mostré en la figura anterior nos permiten claramente confirmar la partición de la deformación. Fíjense que la falla de Boconó tiene varios sismos. Hagan cuidado que los sismos, los mecanismos focales no están puestos en el foco, están sacados con una barra para poder apreciar con mayor facilidad los rasgos estructurales, pero pueden reconocer que la falla de Boconó es claramente un rasgo destral. Pueden reconocer claramente que el frente surandino, el frente de corrimiento surandino, es esencialmente de corrimiento inverso, mientras que podemos apreciar que en el lado norte de los Andes empiezan a aparecer mecanismos focales un poco más oblicuos, que acomodan tanto transcurrencia destral como acortamiento. Ocasionalmente hay unos poquitos mecanismos focales normales que están asociados a pequeñas cuencas pull apart sobre la falla de Boconó. Entonces, la partición de deformación ha sido incorporada. Y es muy importante entender esto porque hay un bloque que no va a tener acortamiento y el otro sí, en función de lo que les vengo de explicar de la sismicidad instrumental y de los mecanismos focales, que no es el caso del que presentan nuestros colegas de Tony y Kellogg's. Entonces, si volvemos un poco al sector central, aquel que usó Rod, González de Juana y Estefan para proponer su cadena divergente, Coleta también lo hace, pero Coleta muestra que el orógeno es asimétrico. Hay estructuras de mayor buzamiento al noroeste y estructuras de menor buzamiento al sureste. Muchos de los autores han tomado esta estructuración como válida. Se piensa que esta estructuración puede resultar de una herencia tectónica que puede ser jurásica. Creo que en el artículo Audemars y Audemars 2002 pusimos que era jurásica, pero puede ser anterior, puede ser paleozoica. Recuérdense que la parte sur de los Andes tiene una extensión considerable de rocas paleozoicas. Explicación de las cuencas flexurales por nosotros no tiene que ver con, digamos así, con la presencia de el bajo gravimétrico, sino tiene que ver más bien con la estructuración de la cuña cortical. Sabemos los geólogos que una falla inversa de ángulo alto acomoda más bien carga
o levantamiento de la cadena, mientras que un corrimiento, falla inversa de alto ángulo acomoda más bien levantamiento tectónico. Es más eficiente para levantar y hundir, mientras que una falla inversa de bajo ángulo, un corrimiento, es más bien eficaz para sobrecorrer, para acortar distancia. Se sobrecorren más fácilmente en fallas de ángulo bajo y se levanta mejor en fallas de ángulo alto. Y eso es lo que modelamos o hacemos analogía con un trampolín. Una persona en posición vertical sobre un trampolín hace que flexione más el trampolín que nuestra belleza de Marilyn Monroe acostada sobre el trampolín. Uno es carga distribuida. Sí, Marilyn seguro fue una carga distribuida, mientras que nuestro colega del delfín es una carga puntual. Y eso explica el por qué parcialmente tenemos cuenca flexural más profunda del lado norte, porque tenemos corrimientos de ángulos más altos, mientras que tenemos una estructuración de corrimiento o sobrecorrimiento en el lado sureste que es más eficaz para acortar. Entonces la pregunta de las 25.000 lochas: ¿para dónde sobrecorren los Andes de Mérida? ¿Para el norte, donde se levanta, o para el sur, donde patina más fácilmente? Bueno, eso nos llevó a que teníamos que considerar que en este sistema había una subducción continental, y eso lo proponía Felipe Audemars en 1991 con su modelo de orógeno flotante, porque un orógeno flotante tiene que estar apretado entre dos subducciones. Las más frecuentes son entre una subducción tipo B y una subducción tipo A. Debo decirles que el artículo nuestro tuvo muchísimas dificultades de pasar porque el arbitraje era esencialmente américo-británico. Y en aquel entonces le costaba mucho a la escuela inglesa aceptar que estaba ocurriendo la subducción continental del Himalaya, que había sido propuesto por una escuela más bien francesa. Les molestaba un poco. Entonces nos obligaron a usar el término underthrusting, subcorrimiento, para no poner subducción continental, lo cual logramos pasar finalmente después de una argumentación ruda de varios meses. Entonces, esta estructuración de cuencas flexurales profunda por un corrimiento de ángulo alto contra una cuenca somera con un sobrecorrimiento de ángulo bajo es aceptado. Si se dan cuenta, nuestro amigo Monod en su modelo toma el concepto de subducción continental y más aún despega la corteza frágil de la corteza dúctil, como lo sugirieron los Audemars para la estructura profunda de los Andes de Mérida. Y esto justificaba también la presencia de esa raíz rodada hacia el noroeste. Ahora, la profundización del noroeste no es solo debida a estos dos fenómenos que les estamos mencionando, como se ve claramente en este modelo de espesor cortical propuesto por Arnaiz en el 2014. Aquí podemos ver que la razón es que también la corteza es elásticamente más dúctil, se dobla más fácilmente que la de la cuenca de Barinas. Y la razón que hemos propuesto, y ya estaba en el artículo de Audemars y Audemars 91, es la presencia de una fracturación extensional más intensa en la parte noroeste de Venezuela, de la posición de los Andes de Mérida hacia el norte, al menos durante el Jurásico. Personalmente no sé si hay fases extensionales del mismo estilo previas que ayuden a incrementar este espesor elástico en el norte. Veamos que la
cadena ha sido interpretada como una cuña cortical. Muchísimos modelos lo están retomando. Nos alegra ver que Ávila et al. 2022, o sea, saliendo del horno, ha plasmado y retomado esencialmente la mayoría de los conceptos emitidos en Audemars al cuadrado en 2002, 20 años antes. Fíjense que tenemos una cuña cortical que asemeja un prisma sedimentario. Aquí lo pueden ver. Hacia la derecha tenemos un corrimiento de bajo ángulo, tipo subducción, y hacia la izquierda tenemos un retrocorrimiento que permite en este caso crear la cuenca de antearco. Bueno, en este caso nuestro de los Andes de Mérida, la cuenca de antearco se llama Lago de Maracay. Tenemos, eso es geométricamente y mecánicamente estable, eso está en perfecto equilibrio dinámico y es por eso que tenemos hacia un lado una estructura de mayor buzamiento más eficiente para levantar y una estructura de corrimiento más eficiente para sobrecorrer hacia la derecha. Bloque esquemático de lo que les mostré en el modelo analógico de la foto anterior, la misma estructura de los Andes de Mérida, y aquí está con un line drawing interpretado por algún colega en algún momento de este mismo prisma de acreción de Barbados que tenemos al este de las Antillas Menores. Beirut. Fíjense, aquí les muestro que el concepto de cuña cortical está plasmado en la mayoría de los modelos. El único que tiene un poquito de dificultades para mí para entender es el de Sediel, 2003, pero creo que él lo que quiso indicar era el acortamiento más que la cinemática de los accidentes. Entonces, hemos propuesto que hay una subducción incipiente. Si ven con cuidado los modelos ya de Kellogg y Bonini del 82 proponía el underthrusting, pero convergencia contraria. Entonces, a la izquierda tenemos los que dirían que la subducción continental o el underthrusting es de divergencia sureste, y a la derecha tendrían los modelos que aceptan que es la plataforma continental, el cratón sudamericano, el que subcorre por debajo de los Andes de Mérida, y de los Andes de Mérida estarían sobrecorriendo hacia el sureste. ¿Por qué no creemos en que los modelos de divergencia sureste sean los correctos? Porque si se dan cuenta, el frente inverso de los Andes de Mérida es finito al noreste, está delimitado por la falla de Valera de movimiento sinestral. Esto haría que la falla de Valera fuera una falla mayor en la deformación del país, del oeste del territorio nuestro, en tiempos presentes, lo cual no es el caso, es una estructura de una tasa de movimiento de solo 1 milímetro por año. Es mucho más fácil concebir que es todo el cratón suramericano el que está subcorriendo debajo de los Andes de Mérida, igual como lo hace en Cordillera de la Costa Central y Oriental, en la serranía del interior. Entonces, el modelo propuesto, aceptado, que hemos propuesto en este artículo desde el 2002, es desde el hidrógeno en flotación, con una subducción oceánica, en este caso a la izquierda, que está al norte, al noroeste, que sería el Caribe pasando por debajo de Santa Marta y Perijá, y una subducción continental al este, en este caso está a la izquierda, pasando por debajo de los Andes de Mérida. Esa superficie de despegue es Conrad, es la interfase de formación frágil, de formación dúctil, también conocida como la zona de transición frágil dúctil. Aquí vuelven a ver el modelo de Sediel. No sé si de repente ellos quisieron explicar que esto era un orógeno gravitacional. O sea, que esto parecería un gigantesco deslizamiento.
lo cual está difícil de creer con las fases de compresión a la cual está sometida el oeste venezolano en la actualidad y desde hace varios millones de años, por lo menos desde el Mioceno medio. Otro ejemplo que toma el modelo de orógeno en flotación, Chassin y colaboradores en el 2005. Veamos ahora la edad de la deformación. Veamos tanto la edad en acortamiento como la edad en transcurrencia. Para edad en acortamiento habíamos señalado los Audemars que en función de los depósitos molásicos de uno y otro lado, Iznotú y Betijoque al norte y Parángula y Rioyuca al sur, esta cadena era esencialmente más joven que 7 millones de años a lo sumo, esencialmente Mioplioceno o Miocuaternaria. Bermúdez vendrá a corroborar esto. Fíjense que el rango de edades en la región central están difícilmente por encima de los 7 millones de años. Vemos igualmente que hay edades distintas para distintos sectores de los Andes, lo que le permitió a Bermúdez proponer bloques. Si se dan cuenta, los bloques propuestos por Bermúdez calzan bastante bien con los tres sectores que hemos propuesto para los Andes de Mérida. Un sector sur, ahí estaría cubierto por los bloques amarillos y verde. Un sector central donde está la Sierra Nevada de Santa Marta, donde tenemos el máxima elevación hoy cercana a 5.000 metros de altura, 4.978 metros medidos con GPS, mala suerte la nuestra, donde está la mayor diversidad de bloques, y luego un sector más al norte que no estaría en la lámina de Bermúdez. Fíjense que la franja CATB da cierta continuidad a las estructuras del frente inverso del sur. Entonces, usando depósitos correlativos, estas molasas que venimos de mencionar, Bermúdez hace el mismo análisis a partir de la edad de los apatitos y zircones que están conservados en estos depósitos molásicos. Bueno, otra vez podemos ver que esencialmente la formación Betijoque es de edad pliocena. Eso nos restringe a los últimos 5 millones de años. Cuando vamos al lado sur, en la cuenca de Barina, no es muy distinto, y los depósitos de Rioyuca y Parángula son del Plioceno hasta el Mioceno medio. Del punto de vista de la transcurrencia, Audemars en su tesis del 93 se le ocurrió que este sistema que ya era propuesto por varios autores, este sistema que se extendía por 1.900 kilómetros desde el Golfo de Guayaquil hasta Venezuela, hasta Golfo Triste, se me ocurrió que el Golfo de Guayaquil podía no ser más que una cuenca pull apart en estructura de cola de caballo, una transtensión en cola de caballo. Y tuve la suerte de caer en aquel entonces sobre el artículo de Benítez de 1986 que decía que el Graben de Jambelí estaba esencialmente relleno de sedimentos pliocuaternarios. O sea, teníamos 5 kilómetros, una tasa de 1 milímetro por año vertical de relleno en la cuenca de Jambelí. Bueno, me dije entonces, esto coincide con lo que estamos viendo con los depósitos molásicos de Venezuela. Esta cadena andina es definitivamente joven. A pesar de que hay un poco más de acortamiento que de transcurrencia, ese desplazamiento debe ser esencialmente coetáneo, no necesariamente el todo sea coetáneo, pero gran parte fue coetáneo, y entonces la transcurrencia de este sistema desde Puná hasta Boconó podría ser la causa. Y tendría esa cuenca de Jambelí en trastensión en su extremidad. Eso ha sido confirmado con estudios más recientes. Aquí le muestro un poco
la idea con la que partimos. Ya WIT y colaboradores en el 2006 confirmaron de que esta trastensión ocurría y que esta trastensión era probablemente más joven. Ellos proponían hasta unos 3 millones y medio de años. Nosotros pusimos que la activación de los Andes de Mérida podía estar en el rango de 3 a 5 millones de años. De repente hay un primer pulso en el Mioceno superior, por allá en los 7, 8, 9 millones de años. De repente un poco más. Hay trabajos más recientes, aquí está WIT, donde muestra claramente que la sedimentación que rellena el Graben de Jambelí es esencialmente del Pleistoceno, o sea, es cuaternario, pero con algo de componente en el Plioceno. Muy poco, pero esencialmente Pleistoceno presente. Recordemos que el Pleistoceno, su base hoy en día se encuentra en 2,4 millones de años solamente. Estudios más recientes confirman estos hallazgos y nos apuntan aún más a identificar cuál es la falla activa que está controlando la sedimentación de Jambelí, que en la figura de abajo la llaman Payatanga IW. Hay un perfil mostrado donde se identifica claramente los estratos de crecimiento esencialmente del Pleistoceno. O sea, estamos otra vez en los últimos 2,4 millones de años. Y esta sería la estructuración que están proponiendo este grupo de autores, donde podemos reconocer en el gráfico superior he identificado la continuación de Puná en el mar, que iría hasta el Banco Perú, y cómo se ve la falla lístrica de la cola de caballo de estas cuencas marinas, cómo se enraizan en la losa de subducción identificada en la figura inferior con las fallas azules. Esto está vuelto a mostrar en esta lámina para confirmación de que es una estructura que tiene que estar enraizada en una estructura profunda de gran movimiento. Pasemos a las consideraciones finales. Entonces, lo primero, los Andes de Mérida son Andes. Recordemos lo que es un orógeno tipo andino. Un orógeno tipo andino, como nuestra cadena andina, tiene que estar primero asociado a un margen convergente, a una subducción oceánica, donde podemos reconocer en la figura de la izquierda la fosa en azul y en colores pasteles rosados pálidos, la cadena andina. Igualmente podemos reconocer ya en territorio colombiano que la cadena se separa en tres y la cordillera oriental de Colombia aparece en extensión de nuestra cadena andina de Venezuela, los Andes venezolanos. Esta cadena, este orógeno, los Andes, están producidos en un contexto de subducción tipo B. Tenemos una losa oceánica que subduce y que produce acortamiento en el bloque superior continental, que a su vez tiene asociado volcanismo. Este volcanismo está asociado a que esta losa de subducción oceánica en el centenar de kilómetros de profundidad sufre deshidratación la losa oceánica, esta agua percola dentro de la cuña astenosférica, produciendo fusión parcial de esta cuña astenosférica que conlleva la formación de los volcanes que tenemos en el corazón de la cadena activa. Recuerden que esta deshidratación es por un cambio mineralógico entre gabro y eclogita, que si producimos 1% de liberación de agua, produce al menos 10% de fusión parcial de la cuña astenosférica. Igualmente mostramos en esta lámina de que eso tiene una sismicidad asociada, y esa sismicidad asociada generalmente está en lo que llamamos la zona acoplada, que generalmente ronda entre 5 y 60 kilómetros de profundidad. Esto sería un orógeno tipo andino. ¿Son los Andes de Mérida un orógeno tipo andino? No.
los Andes nuestros son un orógeno de tipo en flotación, un orógeno flotante, como lo muestra esta lámina. Esta lámina se las traigo a colación para mostrarles que, a pesar que hay gente que se dieron a la tarea de generar 5 o 6 modelos distintos a partir de lo mismo que estaba descrito en nuestros artículos, el desglose que hicieron no es correcto, porque en el ciclo de los modelos, 3 de las condiciones del modelo de orógeno tipo andino propuesto por los hermanos Audemars están en 3 de los 5 modelos que están ahí indicados. Entonces, hay que hacer cuidado cuando desglosamos las cosas y queremos encasillar los modelos en uno en específico, o una estructura encasillarla en un modelo específico. Nos contenta ver que en el 2016 el colega Rondón había llegado a un modelo que es bastante satisfactorio y retoma mucho de lo que está en el artículo de Mario Audemars 2002. Lo felicitamos, nos gusta mucho. Igual que lo ha hecho nuestro colega Ávila, ex compañero de FUNVISI, en su tesis doctoral defendida recientemente en el 2023 en la Universidad Nacional Autónoma de México. En conclusión, el límite de placa, donde están los Andes de Mérida, es mucho más complejo que un simple sistema transformante como se había propuesto en los años 80. En realidad es un amalgamamiento de bloques agarrados en una prensa llamada Caribe-Suramérica Nazca, y estos bloques están tratando de moverse entre estas 3 grandes placas como pueden. Eso ha conllevado a dividir la región de manera discreta en varios bloques. Puedo decirles que hay modelos propuestos de hasta 24 bloques entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Pero yo creo que un número razonable y mecánicamente discutible y manejable puede ser entre el orden cercanos a una decena. Aquí mostramos unos 6 o 7. Y por último, es muy probable que esta zona en deformación, como lo ha propuesto recientemente en un artículo de Síntesis Lugo y Audemars 2022, ese Audemars no soy yo, es mi hermano Felipe, proponen que todo este límite que vieron ustedes coloreados en bloque en realidad no sea más que un gigantesco orógeno en flotación. Muchas gracias. ¿Me escuchan? No los escucho. Sí, profesor, muchas gracias por su presentación. Bueno, ya empezamos la ronda de preguntas. Si alguna persona tiene alguna pregunta, puede dejarla por el chat y nosotros la leemos. Si no, pueden levantar la mano, usar directamente su micrófono y preguntarle al profesor. Ya Michael Schmitz está en cola. Muy bien, excelente, Franco. Realmente una charla magistral que todavía necesito para digerirla después del almuerzo. Necesito unos días, creo que, para que llegue al fondo. Yo tendría 2 preguntas. Una es tal vez más fácil responder, es que ¿dónde terminan los Andes de Mérida en el norte? Y la segunda, después de ese proyecto Gíame que nos nos tuvo entretenido unos 10 años, ¿qué hay de nuevo de lo que no sabían en el 2002? Bien, los Andes de Mérida como orógrafo, como orografía, como cadena, termina en la depresión de Barquisimeto. O sea, no hay forma de prolongarlo más al norte, porque claramente cuando entras a
comparaciones geológicas, la Sierra de Aroa, que sigue al norte y que es la otra que está controlada por la falla de Boconó, es definitivamente de afinidad caribe. Son napas igniometamórficas caribe que no tienen nada que ver con el orógeno andino que hemos estado describiendo. ¿Qué aprendimos desde el artículo 2002 de los Audemars? Bueno, primera cosa que debo decir, los Audemars de repente cometimos el error o la ligereza de no hacer un modelo ni de corteza ni litoférico en nuestra figura síntesis. Teníamos que haber probablemente tratado de dibujar un mojo que no hicimos, y si hubiéramos dibujado un manto litoférico hubiera sido mejor. Y yo pienso que justamente el aporte de Guíame era ir a esas profundidades, era bajar a una centena de kilómetros, centena o más de kilómetros, para definir esas geometrías. Yo creo que se ha hecho un avance, seguro que podemos mejorar, seguro que hay cosas que hay que mejorar. Hay que terminar de entender esas losas de subducción bajo el noroeste de Venezuela. Parece que eso está hecho charcutería de salchichón y es bastante complejo, aunque sigo reiterando que no hay sismicidad a 150 kilómetros debajo de los Andes de Mérida para poner una losa de subducción en esa posición. Y si hay algo que se podría mejorar en los modelos, es respetar en los modelos en profundidad la posición del nido de Bucaramanga, que está apenas a unos 30, 40, 50 kilómetros al sur de nuestra frontera. Cuando hacemos los cortes en Venezuela, la geometría no permite, como está, a menos que metamos un TER, un gigantesco TER, no permite cuadrar nuestros modelos con la presencia de el nido de Bucaramanga bajo la Mesa de los Santos. Sí, hemos ganado, Michelle, ganamos en estructura profunda, pero pienso que podemos todavía seguir mejorando. Que lo hagan las generaciones que vienen atrás. Eso es buena noticia, que todavía tenemos algo que hacer. Así es. Las que vienen atrás, Michael, las que vienen atrás. Soy todo oídos. Muchas gracias por su pregunta, profesor Smith. Aquí por el chat le comentan: muchísimas gracias por tanto grandiosa presentación. Saludos, profesor Audemars, de Rafael José Rosales. Gracias, Al menos, profesor, Rafael. una pregunta que me nace ya comentando un poco de ese trabajo que deben hacer las nuevas generaciones. ¿Qué recomendaría usted para esas nuevas generaciones? ¿Cómo empezarse o, digamos, cómo ir estudiando? Ya que, como se dice, poco a poco hay que seguir desarrollando estos estudios y bueno, ahora aún falta por estudiar. Mira, Alejandro, mi mejor consejo sería repetir esta nueva etapa a como lo hicimos gracias a la solicitud de Michael en el 99. Retomar toda la información bibliográfica existente, toda la data existente, todo lo que se ha publicado con todos los modelos y todas las ideas, y ver dónde están los gazapos, dónde están los problemas, dónde están las dificultades para buscar resolverlas. Entendido, profesor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el profesor? Frank, ¿me escuchas? Perfectamente. Qué bueno. Yo soy un neófito en el tema total. Me llama mucho la atención y probablemente está fuera del tema principal de la charla, pero en todos esos mapas hay ese triángulo
en la parte noroeste venezolana y parte del triángulo es una falla que no presenta mayor actividad, creo yo, en muchos años. Pero ¿qué papel juega Oca en todo esto? A mí siempre me ha llamado la atención de que esa falla de Oca al norte debe tener una influencia más grande en la tectónica de lo que estamos hablando y sin embargo casi nadie la menciona. Yo he visto muchas charlas de esta zona y poca gente menciona Oca. La ponen en los mapas, aparecen casi en todos los mapas, pero no Oca, se menciona. Ocancón es mi hija predilecta. Fue la base de mi trabajo doctoral de grado en el año 93. En aquel entonces, basado en paleosismología y en morfotectónica, en morfología de fallas activas, en caracterización del rasgo en superficie, le habíamos otorgado a esa falla, así casi como que del sombrero parecería, 2 milímetros por año de tasa de movimiento. En los años 2013 a 2016, perdón, 2011 a 2016, ahí instalamos puntos de control geodésico, centros forzados. Y una tesis reciente con resultados en el 2018-2019 propone entre 1,5 y 1,8 milímetros por año de tasa de movimiento geodésica. Es decir, que tienes razón, es un rasgo importante desde el punto de su continuidad y de su definición de bloque, pero su contribución en la cinemática del Caribe es menor, 2 milímetros por año. Yo personalmente, mi postura, esa era el límite de placa, perdón, corrijo, era el sistema transcurrente o de componente transformante que tenía la colisión Caribe-Suramérica antes de que Boconó se despertara alrededor de 4 o 5 millones de años. Por ahí corría esencialmente la frontera antes que el bloque de Norandino empezara a escaparse hacia el norte. Sin embargo, yo considero, todavía por demostrar, que la falla de Oca en superficie es un TER entre dos subducciones que muy pocas personas han aceptado todavía. Una que estaría vinculada al cinturón de deformación surcaribeño, que resultaría del escape del bloque, del bloque de Maracaibo hacia el norte, que es parte del bloque norandino, y que tendría orientación este-oeste, quiere decir que es este-oeste de ángulo bajo busante hacia el sur. Pero esa subducción no pasa de 90 kilómetros de profundidad. Eso para mí se muere casi a la vertical de Ocancón. Y estaría disociando ese pedazo de Caribe del pedazo de Caribe que está por debajo del norte de Colombia, que a su vez es de orientación norte-sur y que busa hacia el este, también con busamiento bajo en la parte norte de Venezuela y que está en la Mesa de los Santos a 150 kilómetros de profundidad en lo que se conoce como el Nido Bucaramanga. Esa sismicidad se sigue muy bien como a la vertical de Perijá. Uno busca un mapa de sismicidad de Venezuela o del mundo, de la página del USGS, y hay toda una sismicidad entre 120 y 150 kilómetros que tiene tendencia norte-sur, que va a terminar por ahí por la Mesa de los Santos. Y esa sismicidad está alineada más bien por debajo de Perijá. Entonces, para mí, Ocancón estaría desligando esos dos pedazos de Caribe que no se están moviendo exactamente igual. Uno se está moviendo siguiendo el acortamiento o la colisión que hay en Colombia, que sería la colisión del bloque del Chocó contra Suramérica, mientras que la que está al norte, su acortamiento es norte-sur, pero ese acortamiento está vinculado al escape Caribe, porque en realidad esa subducción
para curiosidad nuestra, se parece mucho a la subducción de Puerto Rico. Es más bien transcurrente. Permite que el Caribe corra, se desplace hacia el este con respecto al resto de Sudamérica. Si uno ve el vector de desplazamiento Caribe-Suramérica, esa cinturón de deformación surcaribeño estaría más bien acomodando movimiento transcurrente destral. Y el acortamiento es resultante del escape del bloque norandino, empujando Maracaibo y Bonaire hacia el norte. O sea que Oca tiene que ver en la película, pero creo que no lo hemos terminado de entender completamente. Ahí podríamos focalizar los esfuerzos. Habría que hacer transeptos de repente Valle del César, en Colombia, a lo largo del Valle del César, buscando la estructura profunda de esas dos subducciones. Eso podría ser un bonito problema a resolver con los colegas colombianos. Muchas gracias, Frank. Tremenda explicación. La mitad no la entendí, pero, pero, Está bien. y es bueno que toqué tu ahijada entonces, no lo sabía, pero toqué a tu ahijada entonces con Oca. Sí, Perfecto, gracias, Frank. un placer. ¿Alguna otra duda? Veo comentarios en el chat. Sí, profesor, por el chat coloca Franklin Jesús Piñeres, extraordinario. Gracias. A la orden. Es un placer. Bueno, Lástima que sea una presentación muy geológica para un grupo muy geofísico de repente. y bueno, profesor, ¿estaría dispuesto a que, por ejemplo, si a alguna persona le sale alguna duda, le puede escribir a su correo? Claro, está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Podría colocar su correo en el chat? Claro, si logro escribir, déjame ver si me logro meter dónde está participante, chat, el chat. Notas, ¿será? No, serán las notas que tengo No, que meterme. abajo debe tener algo que dice chat al lado izquierdo. ¿Será donde está el más? Mostrar vista previa del chat. ¿Será aquí? Cuá. Ya se los escribo. Ya lo conseguí. Ahora, en línea general, todo lo que les conté está escrito en el artículo de Audemars y Audemars 2002, probablemente escrito en un Spanglish incomprensible. ¿Tienes un PDF del artículo? ¿Perdón? ¿Lo tienes en PDF como para que lo puedas enviar? Sí, claro. Pídanlo y se los pongo. Muy bien. Pueden buscar mi página de ResearchGate y lo pueden bajar de ahí. Ya está disponible desde hace muchos años. Ah, ok. En ResearchGate. Déjame ver si lo veo. Sí, en la puerta de la investigación. ResearchGate. Como diría un cumanés como yo. Profesor, este tema de la hidrodinámica y todas estas complejidades es un tema tan extraordinario que yo creo que uno puede durar, no toda la vida, pero 2 vidas tratando de entenderlo y estudiarlo. En nombre de la Sociedad Venezolana de Geofísicos, la Sociedad Venezolana de Geólogos y todos los colegas que estamos por aquí, queremos darle las gracias por haber compartido hoy, bueno, este resumen tan bonito, a la vez complicado el tema. Pero bueno, nos complace que haya estado por aquí con nosotros y bueno, esperamos que se repita esta oportunidad en un futuro y venga a compartir sus conocimientos con nosotros, profesor. Con gusto. Bueno, ya hemos pasado ya la hora. Muchas gracias a todos los colegas y bueno, seguimos en esta ronda de conferencias con motivo del proyecto GIAME o GIAME, que se llevó a cabo en Venezuela. Muchísimas gracias a todos y esta presentación se va a colocar en el sitio de YouTube, como les comentaba anteriormente, de la Sociedad Venezolana de Geofísicos y también de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Muchísimas gracias, profesor. Yo creo que ya podemos